Bien, retomando entonces lo anterior. Decíamos, lo propio, lo que va a un elemento fundamental para estas sociedades, para estos regímenes totalitarios, es la aparición de las masas en la política. Y esas masas se consolidan sobre todo en el periodo de entreguerras y se explican sobre todo por la aparición de la Gran Guerra de la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, no podemos comprender esos regímenes totalitarios sin esas masas, porque es fundamental el vínculo entre el líder y las masas. Es fundamental ese vínculo entre el líder y las masas. Eh, que es igual muy diferente a lo que va a pasar, por ejemplo, acá en Argentina, en donde las masas hacen su primer esbozo de aparición con Irigoyen, en el irigoyenismo, y luego con el peronismo, pero bueno, son muy distintas las masas, eh, digamos, que va a organizar Hitler, que las masas peronistas, que los nacionalismos que se dan en Latinoamérica, que son de una índole muy distinta. Eh, Ahora bien, ¿por qué esta ruptura del sistema de clases es tan importante para comprender lo que va a suceder con los totalitarismos? Porque antes el sistema de partidos, en el siglo XIX, principios del siglo XX, estaba basado sobre todo en los intereses, en el interés. Es decir, había partidos políticos que sobre todo representaban los intereses de las distintas clases de la sociedad. Entonces había partidos que representaban los intereses de la clase obrera, había partidos que representaban los intereses de la burguesía, de la aristocracia. Es decir, que el factor psicológico predominante hasta el siglo XX, hasta entradito el siglo XX, el factor psicológico más importante en política tenía que ver con el interés, es decir, los partidos políticos representaban intereses. Bien, eso es algo que se va a romper a partir de los totalitarismos. ¿Por qué? Porque de ahora en más el factor psicológico que va a jugar en la política no va a ser tanto el interés, va a ser otra cosa. ¿Por qué? Porque si hay algo que caracteriza a las masas, dice Hannah Arendt, es la pérdida del instinto de autoconservación. Es decir, ya no importa tanto el interés, ya no importa tanto incluso de alguna forma el yo, es decir, la preservación de los propios intereses, sino que hay un anhelo, un deseo, una ansia que también se corrobora y se ve en la literatura de la época, en las obras de teatro de la época, en la poesía de la época. En Rimbaud, por ejemplo, ella va a mencionar a varios autores. En Thomas Mann, por ejemplo. Bueno, en muchísimos eh, poetas, intelectuales, artistas de la época, hay una voluntad de disolución del yo. Es decir, hay una voluntad de perderme en la masa. ¿No? Hay una pérdida del interés por sí mismo. Casi como que hay un anhelo de perderme en la masa que es la que va a conducir el motor de la historia, ¿no? Entonces, bien, acá hay un factor psicológico importante que juega y que también la Primera Guerra Mundial había sido en buena medida la que incidió en este proceso, porque la Primera Guerra Mundial, ¿qué fue? Bueno, no voy a desarrollar tanto eso porque no es nuestro interés lo histórico puntualmente, pero sí, la Primera Gran Guerra no solo tuvo un saldo de muertes desconocido hasta la historia por su magnitud en tan poco tiempo, sino que aumentó el sentimiento de superfluidad. ¿Qué quiere decir el sentimiento de superfluo? Que grandes poblaciones se sentían absolutamente, que cada individuo en realidad se sentía que su vida no valía absolutamente nada, que era absolutamente superfluo, una vida absolutamente superflua. Es decir, que entonces arriesgar la propia vida, tomarse la muerte como algo no, como no lo absolutamente otro, como no lo ajeno, sino algo relativamente cotidiano, se volvió algo, un factor psicológico importante, porque entonces
Muchas personas podían involucrarse en estos partidos políticos como el nazismo o movimientos como el nazismo en una primera instancia y arriesgarse en actividades y en acciones absolutamente crueles, impensadas, digamos, para un partido político tiempo atrás. Arriesgar su vida ya no era, digamos, algo tan impensado para una importante porción de la sociedad. Entonces, Hitler va a apelar a esta generación del frente, a los sentimientos de esta generación del frente. Que era una generación, dice Hannah Arendt, que los que volvieron de la guerra, los supervivientes de la guerra, lejos de tornarse pacifistas, volvieron con ánimo de venganza. Volvieron con ánimo de venganza y volvieron imposibilitados a volver a conformarse, volver a ocupar un lugar tradicional en la sociedad, a incorporarse en la sociedad normalmente, entre comillas. Vueltos de la guerra, habiendo vivido experiencias de las que es difícil dar testimonio, habiendo estado tan cerca de la muerte, sintiéndose tan superfluos y con lo que implica luego volver de una guerra, no resultaba un horizonte deseable para buena parte de quienes habían participado de la guerra, incorporarse a la vida civil así como así. De modo que había una ansia por continuar con una especie de impulso bélico. Y a esa generación del frente, a esos sentimientos de la generación del frente, es a la que va a apelar Hitler. Y van a ser muchos supervivientes de la Primera Guerra Mundial quienes van también a afiliarse al incipiente movimiento nazi. Bien, voy a seguir en